Y ya saben, amigos, entonces se oficializó esta madrugada en Francia que el Dakar se va a iniciar aquí en el Perú. Buenos días, Alejandro Rodríguez Medrano, como siempre. Buenos días, Salvador. Buenos días, amigos. Buenos días, pueblo peruano. Bien. Disculpen la tardanza, pero es el tránsito y los semáforos. No, y acá también hemos estado congestionados con las llamadas, todo. No, lo que pasa es que en los semáforos hay pilotos, no sé de dónde han sacado el brevete, o su licencia de conducir, de que a pesar de que ven una luz roja que dice con flechas puede girar con cuidado, no se respeta. Se planta ahí y queda, hasta que le ponen el verde. Cada inútil que maneja, bueno, cada asaltante de timón, ¿no? Bueno, pero ahí lo dejamos. Pero ya estamos en la radio. Claro, yo quería preguntarte algo importantísimo, que... Todo es importante, Salvador. Sí. Porque todos los días se hace historia. Así es, hacemos camino al caminar. Mira, hay mucha gente que está siendo despedida de la administración pública. Y como tenemos pocos minutos, pero los temas son bastantes, vamos a tratar de dar las respuestas más breves, ¿ya? La pregunta es breve. Hay muchos despedidos de la administración pública, ¿no? De los ministerios, qué sé yo. ¿Qué les conviene más a estos despedidos? ¿Acogerse a una acción de amparo o a una acción contenciosa o una medida cautelar? ¿Qué es una medida cautelar para ellos? No, la medida cautelar es inmediata porque se está violando derechos. Y cuando se viola derechos, automáticamente también sale el derecho del trabajador, que es la medida cautelar, para que no sea despedido. Cautelar quiere decir cautelar, mantener, proteger tu derecho a seguir ganando tu dinero, ¿no es cierto? Entonces ahora las acciones de amparo y las acciones administrativas están establecidas en la ley. No sé cuáles serán las situaciones jurídicas del contrato, no contrato, ya, o tendríamos que tener cada figura jurídica tiene una razón de ser. Perfecto. Y entonces sobre ese principio nosotros podemos decir, oye, una contenciosa administrativa, o de lo contrario, un amparo. Las dos son derechos constitucionales. Ya, pero por lo menos, ¿qué cosa es contenciosa administrativa? Es un juicio que se sigue en ese juzgado. Que tiene que ver, no solamente en ese juzgado, sino que tiene que ver la relación entre trabajador y empleado. Ya, o sea, con el ministerio. Vamos a hablar de ministerio, ahí está incluido todo. ¿Qué es lo que te exige? Agotar la vía previa, o sea, la administrativa. Por eso es contencioso administrativo. O de lo contrario... La vía previa, perdón, para ti será pues de perogrullo, será muy obvio, ¿no? Sí. Pero para nosotros y para el público, no, ellos no manejan... Tiene que recurrir ahí dentro de la institución. Dentro del ministerio, o sea, el ministerio es un ente administrativo. Así es, ahí tienes que reclamar previa. Claro, pues hijito. Cuando te digo algo y después tú te dices, cuando te dije jueces de Bamba también igualito. No, hay que aclarar qué cosas son jueces Bamba, pues. O sea, cuál es el criterio. Porque le falta un requisito, pues. Claro, un requisito, ya. Pero ahí vamos al tema, mi querido Alejandro, y gracias porque el público quiere escuchar y te escucha. No, la parte administrativa es tú trabajas en un ministerio, entonces tú reclamas en ese ministerio. Ya, esa es agotar la vía. A la vía previa, o sea, la administrativa. Entonces de ahí recurre recién al Poder Judicial, a la contenciosa administrativa. Al juzgado contencioso. Así es. Pero tú también tienes ese derecho que te da la ley, que es plantear la acción de amparo. O sea, para que se mantenga un statu quo, ¿no? Así es. Entonces, o sea, ahí la situación no se pierda la situación. ¿No? Así es. Inclusive puedes plantear allí también una medida cautelar. Así es. Correcto. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Vamos a establecer en la ley también, la Constitución. Claro, pero Alejandro, yo lo sé. El pueblo no conoce estas cosas. Pero está aprendiendo, pues. Claro, por eso te pregunto, tú que eres profesor, antes que juez, antes que abogado, has sido profesor, y entonces, qué mejor erudito, alegría para nosotros. Erudito, ¿no? Bueno, y no, pues, sobre todo, porque hay personas que siguen una carrera y luego son profesores. No tienen pues esa especial cualidad del docente, ¿no? No, sí, aparte de que he continuado mis estudios y has continuado como profesor también. He continuado no solamente capacitando, porque soy máster en educación y máster en derecho. Falta solamente sacar el título de doctor. Muy bien. Porque me metieron preso. Pero doctor, pero ahí te doctoraste también. Allá sí también, porque me aprendió todas las cosas. Mi sacerdote me decía lo siguiente. Cuando tuve... Ya estaba tu camino a hacer... No, ya estaba ya en Cancún, pues, compadre. En Cancún, estaba de canario. Chachi ya también. Estaba de canario. Poco le faltaba para sacerdote. Sí, porque es sacerdote. Sí. No, pero él me decía, fíjate, la ventaja que te da Dios es de que estás conociendo lo que tú no conocías y puedes haber hablado. Entonces,
Y esa es la experiencia. Y Dios sabe por qué lo hace, ¿no? No, también. Un hombre que administra justicia, que conozca pues lo otro también, ¿no? El lado oscuro. Por eso que estoy defendiendo los derechos de todos los peruanos. Claro. No solamente el mío, sino de todos los peruanos. Lógico, cuando hablamos aquí de estas barrabasadas que comete por el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, con Hugo Sirina a la cabeza, no, es que hay una cosa, pues, Alejandro, que el pueblo debe saber, pero qué bien, oiga, porque cualquier acto nulo, el pueblo es el que paga pato, porque todo lo que nos ha costado el sueldo, lo tenemos que volver a pagar. Así es. ¿No? Y entonces el señor Hugo Sirina, la señora Greta Minaya, el señor de Bracamonte Mesa y el señor Belardo Udanibia firman pues una resolución con 4, cuando tiene que ser con 5, porque 179 de la Constitución habla. El pleno es de 5, no de 4. Así es, si no es de 4. No es jurisdiccional Ahora viene la pregunta, ¿qué hacen los asesores sobre estas resoluciones? No, pero el pueblo tiene que pitear porque el pueblo va a pagar pato. El pueblo tiene que pagar cualquier nulidad. Ojalá, ese nulo, esta resolución es nula, es tipicidad de nulidad absoluta. No es anulable. Todas estas resoluciones que se están dictando con cuatro firmas. Ahí quiero que hagas una distinción entre un acto nulo y un acto anulable. El anulable pues se puede disculpar. Perfecto, o sea, ya a todo lo que hizo el Jurado Nacional, vale, hasta aquí, hasta acá. Así es. Y de aquí para adelante ya no puede. Ya no puede porque ya es nulo. Claro. La Constitución lo declara nulo. Claro. No es el Código Procesal Civil, porque claro, pero estamos en el Código Penal, sino es nulo y nulidad. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que no se diga nada, absolutamente nada? Igual, salen las leyes posteriores y se las aplican a aquellos que no estaba vigente cuando la Constitución... No tiene carácter retroactivo ninguna ley, salvo la ley penal en lo que lo beneficia el reo. Y esto pues, es el gran fiscalizador del Estado, es el ministro de Justicia. Viene la pregunta, ¿cómo es posible que no se haya dicho nada sobre estas barbaridades, leicidio podríamos decirle así, claro, que afectan el derecho de los peruanos? Se siguen manteniendo magistrados en la Corte Suprema. No, y estamos viendo pues un caso patético, el de esta señora Beatriz Arenas Alvarado, ¿no? Que tiene pues qué casualidad, agarra el caso de la señora Vázquez Marín, la abogada que apareció muerta en la maletera del carro y que la hija había seducido al enamorado para que la mate, y ella es hija también del fiscal Espino Méndez, ¿no? Entonces ahora juez superior titular en Amazonas. Entonces, y una fortuna tremenda ahí, y la juez esta la declara heredera a la asesina, ¿no? A la autora intelectual. Por eso yo te decía, Alejandro, la distinción que tenías que hacer entre lo que es nulo, porque lo que es nulo le va a costar al pueblo que se haga de nuevo todo. Así es. Porque nulo... Mantener un juez, mantener todo un sistema. Hay una diferencia entre lo nulo y lo anulable. Así es. Lo nulo no nace, no tiene efectos jurídicos. No tiene efectos jurídicos. Lo anulable hasta el momento en que lo anula. Así es. Y el juez, en el caso de nulidad, el juez solamente se limita a declarar la nulidad. Por eso nació muerto. Así es. O no nació. Como mi caso. Claro, bueno, lo tuyo ya pues es patético, ¿no? No solamente. No, lo tuyo ya es escandaloso, pues no. Sin pruebas. No solamente sin pruebas, no hay corruptor. Claro, no hay corrupto. Si no hay corruptor, menos va a haber corrupto. Entonces, pues, y ahí, por espíritu del reglamento del Congreso, que es una ley que no existe. Y además, fíjate pues los abogados que estuvieron en el Congreso. No, y los abogados que te sentenciaron cayeron por 400 soles. Sí, pero también habría que revisar, porque escuché ahora que, por ejemplo, el fiscal denuncia por tales delitos y solamente el juez agarra y va por uno. Así es. ¿No? Entonces, el caso de que me condenó a mí, Palacio Villar, mírale la denuncia y fíjate cómo le han aperturado y la pena que le pone. Así es. También habrá que revisarlo. Claro, pero este Crisóstomo... Y eso sí fue, acuérdate, fue interceptado en su oficina. Así es. Eso es lo más grave. Imagínate pues, qué clase de magistrado la que me condenaron. Yo digo, por eso me atrevo yo a decir, yo he sido juzgado y condenado por magistrados corruptos, porque cada uno tiene su perla que ya le he presentado en el proceso. Así es. Bueno, pero yendo a esta doctora Espino Vázquez, no, la señorita, así es, Beatriz Arena, pues, ¿cómo la declara? Pues, y no solo eso, tiene Beatriz Arenas, también tiene... Sí, pero ahí la parte pues tendrá que apelar para que la Corte la revise.
Claro. Hay una serie de acciones que se puede... Está metido ahí pues Espino Méndez, ¿no? Que ahora es juez superior, o sea, lo que se llamaba el vocal superior en la corte de Amazonas. Y él fue pues cesado, ¿no? El 2002. Por eso yo te decía, se descubrió que él no había agotado la investigación sobre el tráfico de armas a las FARC y de dónde sacó dinero y cómo incrementó su patrimonio. Bueno, pero lo cierto es que ahí hay mucho que ver y en todo caso, como tú bien dices, o en interno me comentabas, esta señora Beatriz Arenas ha pedido pues de reconsideración, pero si se le han encontrado tantas cosas como que no ha podido justificar su patrimonio de 172.000 a 800.000 soles, sí, eso, tiene que por lo menos prueba, ¿no? Quedarse en el aire. Aquí tendría que intervenir la OCMA, que es la única que puede dejar sin efecto y suspenderla en el cargo. De lo contrario, suspenderla hasta que se aclare, a ver si es cierto o no. La presunción de inocencia siempre está vivita y coleando. ¿Por qué? Porque la Constitución prima frente a normas de... Pero la presunción de inocencia es para que no te metan a la cárcel, pero no quiere decir que te dejen la posibilidad de seguir jalando el gatillo. Bueno, es otra cosa. Claro, por eso acá nadie pide que la metan a la cárcel, pero que la suspendan en el cargo hasta en tanto y cuanto se resuelva. Demuestren la obsesión. Claro, le demuestren que tiene. Muy bien. ¿Qué te parece? Pero no te olvides tú de que ella dejó de ejercer el cargo y ha ejercido como abogado. Igual como Espino Méndez, que tú acabas de decir, ¿no? Volvió en 2008. Así tienes que ver ese vacío, porque ella pudo haber ejercido la abogacía. Y ahí le ganó 800, ahí se metió su patrimonio. Puede ser. Por favor, Alejandro. Puede ser, pues, no, que tampoco no estoy defendiendo a nadie, solamente estamos hablando y aclarando las cosas. Claro. Porque no todo juez es corrupto. No, hay excepciones. Hay excepciones. Y las excepciones, compadre, son pocos. Pero lamentablemente, claro, si no veamos, pues mira, fíjate, todos los que han conocido mi caso, todititos están impuestos ya titulares. Y aquí habría que hacer una revisión del por qué. Claro. Y además en las zonas y en los puestos clave en los que se manejan las cosas. Y sin embargo se les caían los calzones con Vladimiro Montesinos, ¿no? Cuando manejaba cuando manejaba cada juez es responsable. Masa, ¿no? Cada juez es responsable de sus actos. Nosotros. Cada juez es responsable de sus actos. Claro. Y responde. ¿Por qué? Porque tienen la acción administrativa, la acción civil y la acción penal. O sea, por angas o por mangas, de todas maneras es responsable. Por eso yo le digo, ¿qué dicen los abogados frente a resoluciones aberrantes como lo estamos viendo? Y el pueblo ya está cansado. Pero esta señora Beatriz de Arena tiene 3 casos, mira. Le da libertad a un sereno que asaltó a un menor de edad. Un sereno, ¿cómo se llama? Paniagua, pida. No es familia de Valentín Paniagua, o no lo sé en todo caso. Ha agarrado el caso, la ha declarado heredera legítima a la hija que fue la autora intelectual de la muerte de esta señora. Y eso ha motivado justamente para su no ratificación porque no es idónea al cargo. Claro, y no ha podido justificar su incremento patrimonial. Bueno, pero es un tema que en todo caso vamos a seguirlo tratando. Hay otro tema, Alejandro, tú como juez cuando has dictado una sentencia, tu misión termina como juez, bueno, acá está su sentencia y usted vea lo que hace. No es así. No. El juez tiene que hacer cumplir su sentencia de acuerdo a su ley orgánica y a la Constitución. No solamente, tú primero tienes que ver si el proceso que estás resolviendo es regular o es irregular. Si es regular, automáticamente tienes que hacerla cumplir. Pero si es irregular y tus derechos han sido vulnerados, tú tienes las acciones para poder invalidar esa sentencia. O sea, no se te cierra a ti la puerta, por si acaso. Acuérdate en lo tuyo, en lo personal. Ajá. Tu proceso era regular. Así es. Y te lo anularon. Así es. Pero después te dieron la razón y se rectificaron. Tuvieron que anular su nulidad. Así es. Es decir, el colmo, ¿no? Pero es que los niños de Ripley, ¿no? No solamente de Ripley, sino que fueron jugadas... Increíble, tuvieron que anular su nulidad. Así es. Entonces, esto conlleva a una reflexión. Por eso que yo vengo luchando, y lo vengo diciéndola públicamente, de que es necesario que se haga una revisión de todas las leyes. ¿Por qué? Porque colisiona con la Constitución. ¿Cómo un decreto supremo puede pasar por encima de los principios constitucionales? Pero si estamos viendo... Vimos inclusive al presidente de la Corte Suprema a decir de que, hoy la sociedad ya la pagas con la pena y la reparación civil, no, pues se tiene que pagarle al Estado. ¿Qué es pagar? ¿Pagar es deuda o no es deuda? Entonces, la terminología nomás te da la razón. Pero si el mismo ministro de Justicia salió a decir,
que no iba a salir ni un terrorista, ni un... Uy, ni un los terroristas que ya cumplieron la pena deben de salir. Tienen que salir. Pues. El narcotraficante que ya lamentablemente así es la ley, tiene que cumplirla. O que cambien o que modifiquen la Constitución. Entonces, en todo caso. Claro, pero no, van a ir a la corte. Todos aquellos que ya cumplieron su pena deben de salir. Claro. ¿Por qué? Porque la ley estaba hecha para ese tiempo, para ese delito. No te la pueden poner. ¿Por qué? Porque se te ocurrió a ti. Los sabios del derecho dicen, oye, porque estás acá, te la pongo. No, y la ley es clarísima cuando dice el texto claro y expreso de la ley que dice en esta fecha, el delito que se cometió en la fecha, no posteriormente. Porque tú crees que, oye, a ti te ponen una pena de muerte, tú vas a cometer un delito y te la ponen después. Y te van a mandar al paredón después. No, ya no. Si lo entonces, es ilógico, irracional. Pero lamentablemente, ¿acaso protestan los abogados? No, comienzan a salir el grupo de abogados. Mira, están los diarios ahí, que es el mejor testigo de lo que yo vengo sosteniendo. ¿Qué dice? A ver, don Julio Romaña, vamos a hacer una sección de abrir el teléfono para don Julio Romaña, que es una persona muy centrada en sus comentarios y algo quiere acotar, preguntar u opinar. Adelante, don Julio, buenos días. Aló, aló. Bueno, ¿qué pasó? Me he quedado sin micrófono. A ver, don Julio, ¿nos escucha? A ver, por favor, retoma la llamada. Yo lo que quería remarcarle a nuestros oyentes es por qué abordamos estos temas con Alejandro Rodríguez Medrano, de estas nulidades, todo, porque el pueblo es el que va a pagar el pato. Con su bestialidad. ¿Por qué? Porque se van a la Corte Interamericana, tenemos que pagar abogados para que defiendan al Estado peruano, todo eso. En lugar de destinar ese dinero a un hospital, ¿ya está, don Julio? No solamente a ver, don Julio, adelante, buenos días. El pueblo. Bueno, no sé qué hace Elías Portugués, pero no... A ver, por la otra línea... A ver, por favor. Bueno, pero acá, como digo, en lugar de destinar ese dinero a un hospital, a ayudar a un niño... tenemos alimento al pueblo. 90, claro, pero tenemos 90 niños con leucemia que pueden morir. ¿Por qué? Porque no pueden hacer... No pueden ir a España. Pero sin embargo tenemos que pagar abogados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por la bestialidad que están haciendo y que van a pedir la nulidad. Entonces, todo acto que sea nulo, el pueblo peruano paga pato. Claro, tú sabes menos recursos para atender las demandas de la ciudadanía. ¿Tú crees que, por ejemplo, aquellos que están afectados con sus derechos, con estos jueces Bamba que venimos diciendo, que si no que salga pues una resolución de reconocimiento que ha sido aprobado por la Sala Plena de los magistrados supremos provisionales? Son por 3 meses, dice la ley orgánica, indefectible. Los 3 meses, cuando habla de plazo, vencido el plazo, tiene que procederse nuevamente en la forma como le establece la ley. Claro, ese es tema más técnico claro, y al pueblo ritualista. Así entonces, es. Pero al pueblo le interesan, por supuesto que son de interés, pero el pueblo tiene interés en escuchar de ti cómo hace un juez cuando dicta una sentencia, ya quedó consentida y tiene que ser ejecutoriada, ¿no es cierto? Tiene que ser ejecutoriada, ¿por qué? Ya, y el juez, pero por ejemplo, hay jubilados... no, dice que vino el señor acá también a hablar en la radio. Les ganan a esa salud y el juez les da su sentencia, Porque el juez tiene que hacerla cumplir la sentencia. No solamente hacerla cumplir, tiene que hacerle pagar a esos trabajadores. Pero ese es el cumplimiento de la sentencia, pues, mi querido profesor. Sí, pero... La sentencia es para que les pague, ya. Y si les paga es porque está cumpliendo la sentencia. Pero pues no, les da la sentencia y ahí pues, y entonces los otros nunca. Tiene que haber una manera coercitiva del juez de hacer pagar, cumplir esa sentencia. El juez no está cumpliendo su obligación, Salvador. Y el pueblo peruano tiene que entender. Para eso las partes tienen el derecho a recurrir, denuncia, queja y... denunciar al juez. Así es. Claro, porque no se puede quedar el juez, pues bueno, qué bueno, sí, no te preocupes, este tiene la razón, le doy la sentencia, pero no te la va a cobrar nunca porque no la hago ejecutar. Eso no es así. A ver, ¿está don Julio? A ver, don Julio, ¿lo escuchamos? Ya, amigo Toyo. Ahora sí, ya. Aunque que no recibes, bueno, pero quiero una pregunta concreta a los Rodríguez. ¿Sabe qué? Mire, en una emisora a cuyo nombre no quiero darlo por no hacer propaganda, llamó un entendido, según él, y dijo que el doctor Rodríguez Medrano había sido de la cúpula de Montesinos y que monitoreaba todo el poder judicial, ¿no? Y como siempre el doctor Rodríguez Medrano lo escuchó, que en su caso fue en cierto modo justicia, que fue por una querella. Te sacaron el 5 de abril. Tuviste que reincorporar. Su verdadera, el verdadero problema que tuvo con el poder judicial. Es más, sin ánimo de enfrentamiento, el doctor del Castillo, que tiene un programa en esta emisora como el Radio Moderna, dijo a estas 3 semanas que por acá viene un chino mentiroso, se está
hablando de ley, ¿verdad? Estaba hablando de cuestiones legales, y yo sé que al doctor Rodríguez le dicen Chino Rodríguez. Entonces, este doctor Castillo también dijo textualmente, que lo anoté, dijo, por acá viene un chino mentiroso, que ahora se hace el inocente. Entonces, esa es mi pregunta para información del doctor y que nos aclare a los que no tenemos conocimiento por qué razón el doctor pagó 7 años de prisión. Muchísimas gracias, amigo. Ya. Muy bien, señor. Muy bien, le agradezco a usted la pregunta. En primer lugar, no se olvide usted que a mí me cesaron el 5 de abril. Con el golpe del 5 de abril, que Fujimori... Porque había un Alejandro Rodríguez Medrano y un Alejandro Rodríguez Mendoza. Vladimiro Montesino fue el autor intelectual del golpe, ¿no es cierto? Y sin embargo... Bueno, yo no podría decirlo porque no lo conozco bien ese tema, solamente los actos, porque estoy hablando de lo mío. Yo no puedo hablar de lo ajeno porque lo ajeno me puedo meter en problemas. Aquí el asunto es lo siguiente, son los actos los que reflejan la verdad. Primero, yo fui elegido por presidente de corte por jueces y vocales superiores, el único en el Perú, y la elección era por 3 y me dieron 1 y no salí del cargo. No convoqué elecciones. En el segundo año, en base a una ley posterior, me dejaron 2 y el tercero me sacaron. Y viene la pregunta, ¿tuve enfrentamientos o no? Y ahí están los hechos. Denuncié a mi sala plena de la Corte Suprema, denuncié inclusive a los magistrados de la Comisión Ejecutiva, y ahí están los hechos, y en el Consejo Nacional de la Magistratura. Contesta la pregunta lo que te ha hecho Castillo. ¿No? Y aparte de eso, con respecto a lo que dijo Castillo... Jaime del Castillo, que tiene su programa aquí los sábados de 7 a 9. Yo sí opino. Bueno, lamentablemente nadie le puede cambiar la brújula al reloj. Cada uno tiene sus ideas, pero vienen los actos en los cuales, si yo no reclamo, no me accedo a la Suprema. Viene la pregunta, ¿acaso el Poder Judicial me ha demostrado de que yo tenía o era obediente cuando el propio doctor Montesino dice con quién manipulaba el Poder Judicial? Y eso está en las actas, está en el Congreso y está en los procesos judiciales que se han seguido. Entonces, viene a colación lo siguiente, los actos son los que demuestran la verdad o la mentira. ¿Cómo me condenan a mí a los 7 años? Por espíritu del reglamento del Congreso, y él como abogado debe saber perfectamente, y si es abogado, que esa ley no existe. Y aparte, si solamente se autoriza para que se me investigue por abuso de autoridad y infracción a la Constitución, ¿por qué me juzgan por otro delito? Cuando esa denuncia está archivada. Y él como abogado debe responder si era cierto o no era cierto lo que yo vengo diciendo. Entonces, la pregunta está respondida en el sentido de que, ahí está mi caso. ¿Cómo es posible que un abogado no reconozca de que la asociación ilícita para delinquir recién existe en el 2007 para funcionarios públicos y en todos aquellos delitos que se han incorporado bajo una ley? ¿Acaso el libro y el capítulo respectivo de la asociación ilícita no está para terrorismo? ¿Qué teníamos que hacer ahí los funcionarios públicos? Él como abogado debe responder. De lo contrario, yo diría, bueno, si es abogado, no sé cómo obtuvo el título. ¿Y qué han hecho los abogados, los grandes abogados? ¿Acaso protesta como las resoluciones que están saliendo del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, que se queda callado y ni siquiera hace una investigación si esos señores han sido aprobados por sala plena, cuando el ritual para que exista una validez jurídica en la sentencia es que esos magistrados sean elegidos, sean designados, sean nombrados con el procedimiento que establece la ley, no a dedo. No por el presidente del Poder Judicial, sino por la sala permanente. Para la sala transitoria. Claro. O sea, yo te puedo, como presidente, yo te podría llamar a uno para una vacante, para una licencia, a eso te he autorizado, pero no una conformación de sala, como igual como en el Ministerio Público. ¿Qué hace a ver este abogado, si es abogado, cuando ve que en el proceso judicial intervienen gente que no tiene la capacidad que la ley le establece, la jurisdicción y competencia? ¿Cómo se sigue permitiendo que me diga él cuál es el dispositivo legal que le permita al fiscal de la nación designar adjunto cuando por encima de ellos están los fiscales superiores? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De justicia jurídica. Muy bien. Además no soy mentiroso porque si no Dios me castiga. Bueno, y aparte de eso, a él no le podemos engañar. Así es. Bueno, al pueblo le podemos engañar con
las palabras, con las frases que podamos Pero decir. vamos a pedirle en todo caso pues el sábado a ver que te dé el derecho pues a replicar, ¿no? Porque lo que dice el amigo No, Romaña, eso es cierto. claro, pero aquí hay una cosa que yo saco en claro. A ti, La prensa me satanizó cuando en el proceso, que saquen el proceso y vean a ver si hay, Claro. si hay lo que dice. claro, pero acá Ahora una juez que fue juez, perdóname Salvador, Sonia Medina Calvo, para ser procuradora se requería 15 años de ejercicio profesional en la defensa. Viene la pregunta, ¿ella tuvo los 15 años para ser procuradora? No lo tiene, porque después ya pasó a la premiaron con procuradora de drogas. Que él como abogado, ¿por qué no investiga y vea si a ella le dieron la 2530 cuando le corresponde a otra ley? ¿Por qué no revisa los casos? Inclusive lo invito a que revise mi caso y vea lo que está diciendo. bien. Ahí están las pruebas. Bueno, pero aquí hay algo que queda claro, Alejandro. Tú fuiste sacado el 5 de abril del 92 con el golpe del Claro, está en la relación. Claro. Bueno, después tuviste que pelear tu reincorporación. No peleé, El salieron, desbalance, reconocieron el error. desbalance patrimonial. No lo tengo. No te han encontrado. Te sentencian por un delito que no era para los terroristas, Así no es. para los funcionarios. Y además me Asociación dice, ¿cómo me condenan? Porque ser amigo del doctor Vladimiro Montesino Torres y haber concurrido al sistema de inteligencia. Oye, para eso es la condena de asociación ilícita. Y si yo soy docente del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Guerra, hoy Defensa Nacional, desde el año 75 hasta el 2000, y está declarado en mi legajo personal Claro. del Poder Judicial y en el Colegio de Abogados, que lo pueden ver. Por eso, yo te decía, Y pues, además una renta que tenía una percepción económica. 4 perlas, ¿no? Te sacaron el 5 de abril, no te han encontrado desbalance patrimonial, te sentencian por un delito que no era. No existe. No existe. Además, una querella que me diga como abogado, si en una querella que es privada puede intervenir el Estado. No puede. Eso lo Entonces- sabemos todo, pero el ciudadano de la Entonces, ¿qué abogado es? nos ganó la hora. Bueno, de repente hay un error ahí de... No, quizás un error de percepción, Claro. que no conozca, pero no se puede atrever a hablar un abogado de cosas que no conoce. Por eso el sábado vamos a preguntarle pues a Jaime del Castillo y con todo gusto vamos a interceder para que te dé el derecho de réplica o en todo caso... Una querella. Que ¿Se te rectifique? No, se rectifique. Querella Mira, que- el hombre se puede equivocar. Claro, Cuando uno reconoce sus errores, ahí quedó. ahí quedó. Muy bien, nos ganó la hora, mira, le estamos robando 7 minutos ya a Enrique Arturo. No, disculpa. Así No, que... leo con confianza, pero está interesante el asunto, la gente quiere saber. Ah, sí. Pero, como digo, pues, un juez... Además, el presidente ha dicho, aquellos que han sido injustamente condenados pues, serán reivindicados. Claro, Reemplazo a que cumpla, revise mi proceso. claro. Pero yo te pregunto la última, porque la pregunta, han habido 3 preguntas, has respondido, sobre un juez, ¿cómo puede dejar el que no se cumpla con... Si no ejecuta una sentencia, no es un juez que está cumpliendo con su Ya labor. no, pues ya dejó de ser juez. Habrá que denunciarlo, ¿no es cierto? Muy bien. El abogado.